Hola, bienvenidos. En este video veremos la solución del siguiente ejercicio de relaciones volumétricas y gravimétricas en suelos. Empecemos. Nos dice, un suelo húmedo tiene estos valores: un volumen de 7.08 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, masa de 13.95 kilogramos, contenido de humedad de 9.8% y la gravedad específica de sólidos de 2.66. Determina lo siguiente: la densidad seca, la relación de vacíos, la porosidad, el grado de saturación y el volumen ocupado por el agua. Empecemos por determinar la densidad. La densidad simplemente es igual a la masa de la muestra del suelo sobre el volumen de la muestra del suelo. Tenemos estos dos valores, así que simplemente reemplazamos. La masa de la muestra, que es igual a 13.95 kilogramos, sobre el volumen, que es igual a 7.08 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Resolviendo, tendríamos que la densidad de la muestra es igual a 1970.3 kilogramos por metro cúbico. Pasamos a determinar la densidad seca. El peso específico seco es igual al peso de sólidos sobre el volumen de la muestra. El peso específico es igual a la densidad por la gravedad. En este caso será igual a la densidad seca por la gravedad. El peso es igual a la masa por la gravedad. En este caso será igual a la masa de sólidos por la gravedad. De esta ecuación podemos simplificar la gravedad. Y nos quedaría lo siguiente: que la densidad seca es igual a la masa de sólidos sobre el volumen de la muestra. ¿Tenemos el valor de la masa de sólidos? No. ¿Y el volumen de la muestra? Sí. Entonces, sí, para poder determinar la densidad seca simplemente debemos determinar el valor de la masa de sólidos. Para ello debemos poner en función de los datos que tenemos. El contenido de humedad es igual al peso del agua sobre el peso de sólidos. El peso es igual a la masa por la gravedad, entonces el peso del agua es igual a la masa del agua por la gravedad sobre el peso de sólidos, que es igual a la masa de sólidos por la gravedad. Gravedad sobre gravedad, 1. Esto sería igual simplemente a la masa del agua sobre masa de sólidos. Entonces el contenido de humedad es igual a la masa del agua sobre la masa de sólidos. De esta ecuación despejamos lo que es la masa del agua. Ahora, en esta ecuación, la masa del agua es igual a la masa de la muestra menos la masa de sólidos. De esta ecuación despejamos la masa de la muestra. Y en esta ecuación factorizamos la masa de sólidos. Y obtenemos esta ecuación. Ahora, de esta ecuación despejamos la masa de sólidos y ya tendríamos la masa de sólidos en función de datos conocidos, que vendría a ser la masa de la muestra y el contenido de humedad. Ahora, la masa de sólidos reemplazamos en esta ecuación y obtenemos la siguiente ecuación: masa de la muestra sobre el volumen de la muestra es igual a la densidad de la muestra, y esto sobre 1 más el contenido de humedad. ¿Tenemos estos valores? Sí, entonces simplemente reemplazamos. La densidad de la muestra, acabamos de determinar su valor, es igual a 1970.3 kilogramos por metro cúbico, sobre 1 más el contenido de humedad. El contenido de humedad es igual a 9.8%, y en número será igual a 0.098. Resolviendo, tendríamos que la densidad seca tendrá un valor de 1794.4 kilogramos por metro cúbico. Pasamos a determinar la relación de vacíos. La relación de vacíos es igual al volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos. El volumen de vacíos es igual al volumen de la muestra menos el volumen de sólidos, dividiendo volumen de la muestra sobre volumen de sólidos, menos volumen de sólidos sobre volumen de sólidos, que es igual a 1. Entonces tendríamos que la relación de vacíos es igual al volumen de la muestra sobre el volumen de sólidos menos 1. ¿Tenemos el volumen de la muestra? Sí. ¿Tenemos el volumen de sólidos? No. Entonces debemos determinar el volumen de sólidos. Para ello debemos ponerlo en función de los datos conocidos.
La gravedad específica de sólidos es igual al peso específico de sólidos sobre el peso específico del agua. El peso específico es igual a la densidad por la gravedad, en este caso será igual a la densidad de sólidos por la gravedad, y el peso específico del agua es igual a la densidad del agua por la gravedad. Gravedad sobre gravedad, 1. Entonces esto simplemente sería igual a la densidad de sólidos sobre la densidad del agua. Por lo tanto, tendríamos que la gravedad específica de sólidos es igual a la densidad de sólidos sobre la densidad del agua. De esta ecuación despejamos la densidad de sólidos y obtenemos lo siguiente. Esto será igual a la gravedad específica de sólidos por la densidad del agua. La densidad es igual a la masa sobre el volumen. En este caso será igual a la masa de sólidos sobre el volumen de sólidos. Y esto será igual a la gravedad específica de sólidos por la densidad del agua. De esta ecuación despejamos lo que es el volumen de sólidos y obtenemos lo siguiente. Ahora, la masa de sólidos lo encontramos acá, hemos determinado su valor en función de datos conocidos. Entonces simplemente reemplazamos este valor en esta ecuación y obtenemos toda esta ecuación. Ahora ya tenemos el volumen de sólidos en función de datos conocidos, que vendría a ser la masa de la muestra, el contenido de humedad, la gravedad específica de sólidos y la densidad del agua. Ahora este valor reemplazamos en esta ecuación y obtenemos esta ecuación. De lo reemplazado, tenemos que la masa sobre el volumen es igual a la densidad de la muestra. Todo esto pasa al numerador y simplemente dejamos 1 más el contenido de humedad. Esto para lo siguiente. La densidad de la muestra sobre 1 más el contenido de humedad es igual a la densidad seca. El numerador se mantiene y todo esto menos 1. Ahora sí tenemos la relación de vacíos en función de datos conocidos. Entonces simplemente reemplazamos. La relación de vacíos será igual a la gravedad específica de sólidos, que es igual a 2.66, multiplicado por la densidad del agua, que es 1000 kg por metro cúbico, sobre la densidad seca, que acabamos de determinar su valor, que es igual a 1794.4 kg por metro cúbico. Todo esto menos 1. Esto nos da un valor de relación de vacíos igual a 0.48. Lo siguiente a determinar es la porosidad. La porosidad simplemente será igual a la relación de vacíos sobre 1 más la relación de vacíos. Esto de la correlación de la relación de vacíos y la porosidad. Entonces, acabamos de determinar el valor de la relación de vacíos, así que simplemente reemplazamos. Reemplazando y resolviendo tenemos que la porosidad tiene un valor de 0.324. Lo siguiente a determinar es el grado de saturación. El grado de saturación es igual al volumen del agua sobre el volumen de vacíos. Al volumen del agua sobre el volumen de vacíos, en la parte del denominador multiplicamos por volumen de sólidos sobre volumen de sólidos, de manera que no se altere. Ahora, volumen de vacíos sobre volumen de sólidos es la relación de vacíos. A todo esto vamos a multiplicar por lo siguiente. Vamos a multiplicar por el peso del agua sobre el peso del agua y a la vez vamos a multiplicar por el peso de sólidos sobre el peso de sólidos, de manera que no se altere. Esto para lo siguiente. Vamos a agrupar en fracciones para que nos dé valores conocidos o relaciones volumétricas conocidas. Como primer término vamos a tener 1 sobre la relación de vacíos. Lo seguido vamos a hacer que vamos a agrupar en una fracción el volumen del agua sobre el peso del agua. De igual manera,
el peso del agua con el peso de sólidos y el peso de sólidos con el volumen de sólidos. De tal manera que obtengamos lo siguiente. 1 sobre la relación de vacío se mantiene. Peso sobre volumen, en este caso estamos hablando del agua, será igual al peso específico del agua. El peso del agua sobre el peso de sólidos vendría a ser el contenido de humedad. El peso de sólidos sobre volumen de sólidos vendría a ser el peso específico de sólidos. Ahora, de todo esto, vamos a obtener lo siguiente. El grado de saturación será igual el contenido de humedad multiplicado por el peso específico de sólidos sobre el peso específico del agua, vendría a ser la gravedad específica de sólidos sobre la relación de vacíos. Ahora tenemos el grado de saturación en función de términos conocidos o de datos conocidos. Entonces simplemente reemplazamos. El contenido de humedad es igual a 0.098 multiplicado por la gravedad específica de sólidos, que es igual a 2.66, sobre la relación de vacíos que acabamos de calcular, que es igual a 0.48. Todo eso multiplicado por 100% nos daría un valor de 54.3%. Entonces, el grado de saturación es igual a 54.3%. Y finalmente, lo que se pide determinar es el volumen ocupado por el agua o simplemente el volumen del agua. Para ello tenemos que la masa de sólidos de la ecuación o de la fórmula a la que hemos llegado es igual a la masa de la muestra sobre el contenido de humedad más 1. La masa de la muestra es igual a la masa de sólidos más la masa del agua. De esta ecuación vamos a despejar la masa del agua y esto vendría a ser igual a la masa de la muestra menos la masa de sólidos. La masa de sólidos reemplazamos con esta ecuación, con este valor. Entonces simplemente la masa del agua será igual a la masa de la muestra menos, reemplazando la masa de la muestra sobre el contenido de humedad más 1. El volumen es igual simplemente a la masa sobre la densidad. En este caso sería masa del agua sobre la densidad del agua. La masa del agua reemplazamos con este valor, que es igual a la masa de la muestra menos la masa de la muestra sobre el contenido de humedad más 1. Todo eso sobre la densidad del agua. Ahora tenemos el volumen del agua en función a datos conocidos. Entonces simplemente reemplazamos. La masa de la muestra, que es de 13.95 kilogramos, menos 13.95 kilogramos, que es la masa de la muestra, sobre el contenido de humedad en número, que es igual a 0.098, más 1 sobre la densidad del agua, que es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Resolviendo, esto nos da un valor de 0.00125 metros cúbicos. Ese sería el volumen del agua. Hasta la próxima.